¿Cómo son los checos en sus relaciones de pareja? ¿Cómo hacen para conocerse? Son cuestiones sobre las que suelen opinar los extranjeros que viven en la República Checa como testigos externos. Ahora bien, vamos a ver qué piensan algunos checos sobre sí mismos. El tema no es precisamente de los que podríamos calificar como ciencia exacta. Cada caso será distinto, como es evidente. Pero los humanos generalizamos y lo hacemos en todo momento. En todo caso, los estereotipos suelen tener una parte de mito y otra parte de verdad. Pero ¿en qué se distinguen los checos? Para las mujeres de Chequia, los checos se dividen en dos grupos por su forma de acercarse a una mujer: los clásicos y los modernos. Un testimonio dice: los checos suelen ser bastante fríos. Normalmente si hablas con alguien no te toca. Si te toca ya puedes pensar en algo, porque normalmente no lo hacen. Siempre es complicado empezar a tener algo con alguien porque se tarda mucho tiempo, no se atreven. Diría que los checos son demasiado pasivos, no tratan de hablar contigo. En Chequia puedes salir y no conocer a nadie, dice otra mujer. La realidad es que a los checos, sin importar el sexo, les gustan las relaciones estables y fijas. En la primera cita alguien dice: ¿sabes? No quiero tener hijos contigo y no me quiero casar contigo mañana. Y la otra persona responde: sí, claro, yo tampoco me quiero casar. Pero luego, en una semana, ella ya le estará presentando a los papás y planeando la boda. En Chequia tratan de demostrar a todo el mundo que ahora son más liberales y que son una nueva generación, pero al final tienen adentro aquello de que les gustaría regresar a casa y tener al novio o a la novia ahí esperándolos. Según un sondeo publicado recientemente por el Instituto de Sexología de la Universidad Carolina de Praga, la mitad de los hombres casados y un tercio de las mujeres reconocieron ser o haber sido infieles. La mayoría de hombres y mujeres se calificaron como tolerantes ante una aventura de su pareja. Más del 94% de los checos admite haber coqueteado en el trabajo en algún momento. Las encuestas también sugieren que a menudo el coqueteo se convierte en romances efímeros o relaciones extramatrimoniales. Un tercio de los checos, 40% en los hombres y 27% en las mujeres, admiten haber tenido relaciones íntimas con algún compañero.
En Chequia no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde 2006, las parejas homosexuales pueden contraer uniones civiles. No obstante, estas no ofrecen el mismo nivel de protección y los mismos derechos al no permitirles adoptar y no ofrecer el régimen patrimonial de sociedad conyugal o pensiones de viudad. La cuestión de género está instalada en República Checa, pero una de las palabras que con más frecuencia se escuchó en los debates sobre la legalización del matrimonio homosexual fue Occidente. Uno de los primeros en usarla fue el diputado Marek Benda, quien sostuvo que el tema no era una historia de gays y lesbianas, sino de una guerra cultural que está teniendo lugar en gran parte de Occidente. Tampoco hace falta que probemos cualquier disparate que Occidente decida hacer, afirmó el legislador. En cuanto a las tareas domésticas y el cuidado de los niños, suele llevarse a cabo preferentemente por la madre, pero no implica ningún escollo que la realicen los padres. La República Checa, desde la Revolución de Terciopelo de 1989, ha cambiado y se ha acercado más al oeste europeo que sus viejos vecinos del este. Pero los checos aún mantienen ciertas diferencias con sus socios de la Unión, al menos en el fondo de las cosas, aunque superficialmente no lo parezca. Espero que les haya gustado este breve video sobre la forma de ser de los hombres de Chequia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.